Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth, peregrina de Salvatore, desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Hoy vamos a continuar con el libro de 1 Timoteo, el capítulo 3, y vamos a analizar desde el versículo 1 al 3. Y vamos a ver el carácter del ministro, del obispo, del anciano, del dirigente cristiano. A veces hay una parte de cristianos evangélicos que no manejamos mucho el término obispo, por eso voy a hacer siempre referencia al obispo como ministro, como anciano, como dirigente. Sabemos que nos remitimos siempre a la misma persona, el mismo ministerio. Y allí comenzando el versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y vemos que aquí Pablo está elogiando realmente la obra del obispado, del ancianato, y también el anhelo del aspirante. Y debemos tener presente, hermanos, que en la historia de los principios de la Iglesia, el desear servir como obispo, como anciano, significaba realmente sacrificio. Por esas razones que vemos al apóstol elogiando realmente tanto la obra como el anhelo de aquel que aspiraba el obispado. Y muchas veces se desataba también la persecución de judíos o gentiles, o de ambos, hacia este ministerio, hacia este cuerpo dirigente cristiano. Y los falsos maestros fueron los promotores de falsear la verdad. Lo venimos estudiando, venimos sabiendo de cartas antiguas, también las cartas anteriores, escritas por el apóstol Pablo también, de qué manera trabajaron estos falsos maestros, provocando una contienda, una división, una tarea bastante difícil para los que quedaron realizando el ancianato. Por eso Pablo elogia este servicio y de forma implícita al hombre que deseaba servir en este cargo, el obispo, los sobrevedores o supervisores, el anciano o el presbítero, como hemos visto los nombres eclesiales en prédicas anteriores. Y debido a que la tarea es tan noble y esta obra era tan grande, se determinan ciertos requisitos para el que ejerciera el obispado. Y vamos a comenzar desglosando la primera, que dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, vemos que allí el dirigente cristiano, el ministro anciano, debe ser un hombre al que no se le pueda criticar de nada. En la palabra griega es anepipleptos. Y tampoco encontrar un fallo. Y en inglés se traduce como irreprehensible. Vemos que los griegos definían la palabra como no ofreciendo nada que un adversario pudiera utilizar en su contra. Entonces estamos frente a un ideal de perfección. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién podría llegar a la perfección? Dirías tú. Pero aquí está como uno de los requisitos y el primero, al cual nombró el apóstol Pablo, irreprensible. No seremos quizás capaces de realizarlo plenamente, pero un dirigente cristiano debe tratar de ofrecerle al mundo una vida de tal pureza que no deje ninguna grieta abierta para la crítica. Y cuando estaba preparando el mensaje, la palabra grieta me retumbaba en la mente. Y yo decía, ¿cuántas veces las pequeñas grietas son las que hacen estragos en la vida de un dirigente? A veces no son grandes cosas, a veces podríamos decir, no son zanjones, no son socavones, como algunos le pueden llamar. Son pequeñas grietas que son allí por donde las pequeñas zorras se introducen y donde terminan dañando la viña preciosa, que en un tiempo podría haber sido preciosa, como el Señor le dijo, remitiéndose a Israel, te planté como una viña preciosa. Y sin embargo, por no haber estado totalmente cercada y haber tenido portillos abiertos, es que el puerco mortés y todos aquellos que entraron hicieron estrago, la pisaron y la dañaron. Pero a veces no es necesario tanto, sino una pequeña grieta abierta da lugar a la crítica. Y a veces decimos, ¿pero por qué ha sucedido esto? Hay que revisar qué grieta se ha abierto en la vida de un dirigente para provocar la crítica de aquellos que están dispuestos a encontrar cualquier falla, cualquier defecto, ya que irreprensible significa estar por sobre el reproche. O sea, no puede ser reprendido por nada ni por nadie.
Y algo lindo es buscar ejemplo en personas irreprensibles para ver que sí se puede llegar a ese estado de perfección, que a veces nos cuestionamos y que hablamos y decimos, pero es imposible llegar a alcanzar esa meta. Pero tenemos un hombre irreprensible. Hay muchos en la Biblia, pero solamente decidí poner a Simeón. Podemos leer en Lucas capítulo 2, versículo 25, un hombre que poco se habla de él. A veces se lo toca como de pasadas, a la ligera, se da su característica nada más, pero realmente es un hombre que podemos ponerlo en la línea de los hombres irreprensibles. Lucas capítulo 2, versículo 25, dice su palabra, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Características importantes en la vida de todo dirigente. Ser un hombre justo, opera la justicia, no hay injusticia. Piadoso, que opera en todas las cosas que tienen que ver con la piedad de un cristiano que decide amar y obedecer todo lo que Dios establece para uno que ha decidido servirlo al Señor. Dice, y esperaba la consolación de Israel. Nosotros esperamos al Mesías, queridos hermanos, porque él estaba esperando al Mesías Salvador. Se le había sido revelado proféticamente, seguramente él estaba esperando que naciera y ya tenía en su presencia al Mesías. Se esperaba la consolación de Israel. Israel quería consolarse con ese Mesías. Y luego el Espíritu Santo dice que estaba sobre él. ¿Cuántas veces operamos en la sabiduría, o llamémosle sapiencia, en la ciencia y en el conocimiento, pero no estamos recubierto bajo la presencia del Espíritu Santo? Y hay mucha diferencia entre ser simples disertadores, buenos, elocuentes, y ser llenos del Espíritu de Dios. Y este hombre tenía esa característica, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Una característica maravillosa, y si lo pudo estar sobre él, también puede estar sobre nosotros. Entonces, no digamos que es casi imposible llegar a esa perfección de la irreprensibilidad en un ser humano, porque existió un hombre que se esforzó y pudo alcanzar ese estado, podríamos decir. Otro hombre que también me llama la atención, que ya es en el Antiguo Testamento, es Job. Job capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Yo me ponía a pensar, qué importante es ser tan únicos que no haya otra persona igual a nosotros en la tierra. Y Job era uno de esos. El Señor Jehová lo estaba diciendo, y se lo estaba diciendo a Satanás. No hay otro como él en la tierra. O sea, que era exclusivo, era único, es singular, era particular. Dice, era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cualidades posibles de alcanzar, porque si un hombre terreno lo pudo alcanzar, ¿por qué nosotros vamos a decir que la perfección no la podemos alcanzar? Buscarla la perfección, buscar la rectitud, el temor de Dios y apartarnos del mal. Son cualidades que nos llevan a nosotros a poder tener la característica de ser irreprensible. Porque estar frente a un hombre, a una mujer, con esas características, esas cualidades, podemos decir que realmente era un hombre o una mujer irreprensible. Entonces, de este requisito irreprensible se van a desprender los restantes. Allí en el versículo 2 tenemos una sumatoria, o podemos decir una enumeración de otros requisitos. Y vamos a ver que de este que acabamos de analizar, del ser irreprensible, se derivan todos los demás. Vamos a empezar con el segundo, vendría a ser en este caso, dice, marido de una sola mujer. El original quiere decir literalmente que debe ser el marido de una sola mujer. Estuve leyendo varios comentarios que hacían referencia a otros casos, pero la verdad que la Biblia a veces no sé por qué se la complica tanto, porque está muy claro y muy entendible. Literalmente significa eso, ser marido de una sola mujer. Entonces, un obispo, un ministro o un anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, totalmente fiel y leal a su única y sola esposa, que siendo casado no entra como los paganos en esos tiempos, en los tiempos presentes también, que ahora se les llama impíos, idólatras, en una relación inmoral con otra mujer. Y estaba pensando, y el Espíritu de Dios me hablaba,
que realmente el paganismo, la idolatría, es una infidelidad no solamente en el ámbito espiritual, sino también el pagano es aquel que adora muchos dioses, varios dioses. Entonces, así como en lo espiritual es infiel a un solo Dios, porque el Señor en su palabra establece que hay un solo Dios a quien debemos adorarlo solo a Él. Entonces el que es infiel en lo espiritual también lo va a hacer, en lo emocional, en su vida matrimonial. Entonces, como ejemplo de un hombre que da evidencia de haber sido fiel a su única esposa y de esa hermosa armonía entre los dos que se da solamente en un matrimonio fiel, también podemos ver que este matrimonio no solamente vivía en una total armonía matrimonial, sino también en los asuntos religiosos. Lo podemos ver allí a Aquila y a Priscila. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 26, dice su palabra así: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolos, un siervo, un dirigente, un ministro también eficiente, porque estaba hablando con denuedo, o sea, estaba hablando con poder. Pero dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que a veces no nos dejemos confundir por el denuedo, porque van a haber muchas personas que van a tener denuedo y quizás ya hasta unción de lo alto, pero van a haber algunas correcciones que hacer. Y aquí está el discernimiento de este matrimonio, esta coinonía, este yugo igual, realmente hacerse uno como marido y mujer, al punto de que los dos opinaron que tenían que exponerles más exactamente el camino de Dios a este gran y eficiente predicador Apolos. Entonces, qué hermoso es ver en la Biblia un matrimonio donde realmente están en esa unidad que Dios pide. Un solo hombre, una sola mujer, una sola unidad en cuerpo, alma y espíritu y mente. Porque puede haber un matrimonio donde quizás no se observan infidelidades con los ojos, pero en el corazón pueden haber infidelidades. Entonces Aquila lo registré como un hombre digno de poder ser el marido de una sola mujer en todo su estilo de vivir. Porque eso se refleja, hermano. Y en este caso, ellos estaban reflejando esta unidad en el espíritu también. Hermanos, debemos tener presente también que el estado del mundo en que se escribió esto era un mundo convulsionado, una cultura bastante, podríamos decir, particular de esos tiempos, y que también la venimos estudiando, a la cultura, a la historia de esos tiempos en el cual el apóstol estaba escribiendo las cartas pastorales. Un tiempo muy difícil, un tiempo muy contradictorio, de mucha persecución y oposición, de todos los ámbitos, porque nada digamos que podría haber tenido oposición de los que no tenían la misma fe de él, los gentiles, pero es que era de los gentiles, de los judíos, de ambos, de todos lados, de los religiosos, no religiosos, había oposición por donde veamos. Entonces, sabemos que fue el cristianismo el que aportó al mundo la castidad. El mundo antiguo estaba en un estado de caos moral, incluido el mundo judío. Los judíos practicaban la poligamia. Y además, el divorcio era fácil en su mundo. Los judíos tenían el ideal más alto del matrimonio. Eso lo vimos en la prédica anterior. Cómo consideraban ellos el matrimonio realmente, cómo lo valoraban y lo cuidaban y lo estimaban. Pero el adulterio lo consideraban igual que el asesinato e idolatría. Miren al punto que ellos consideraban el adulterio. Pero a pesar de todo eso, la ley judía permitía el divorcio. Entonces el matrimonio era, por supuesto, el ideal, pero el divorcio estaba permitido. Entonces el matrimonio, si bien era inviolable, pero no era indisoluble. Y lo triste es que la mujer no tenía absolutamente ningún derecho, y un marido podía despedir a su mujer por cualquier cosa. Recuerden ustedes cuando hemos tratado que hasta si al marido no le gustaba cómo cocinaba su mujer, podía darle carta de divorcio porque no satisfacía su carne. Entonces se buscaría otra mujer que le satisfaga todos sus apetitos carnales. Entonces fíjense en que era tan fácil darle divorcio por cualquier cosa, por cualquier razón. Pero tenemos un hombre, un judío, un rabino fariseo de los años 120 al 40 a.C., llamado Simón o Simeón ben Yetaj, que puso freno a esto mediante una legislación en la cual una mujer judía aportaba a su marido una dote que se llamaba ketubá, y que si el hombre la divorciaba a su mujer,
estaba obligado a devolver la dote irremisiblemente. Al costo que fuera, debía devolverle la dote que la mujer había expuesto en el momento del casamiento. Entonces esto era un freno para el divorcio. Pero el sistema judío siempre estuvo viciado por el hecho de que la mujer no tenía derechos. Y en el mundo gentil las cosas estaban más difíciles aún. Si vemos la dificultad en el mundo judío, aún en el mundo gentil, las cosas estaban más difíciles. Allí también, según la ley romana, la esposa no tenía ningún derecho. Un poeta llegó a escribir lo siguiente: edades ricas en pecado. Fíjense en qué frase, ¿no? Para ellos era una frase poética decir eso, y realmente reflejaba lo que era la sociedad. Y se hablaba del arte de amar. Muchos poetas escribían sobre el arte de amar, pero no del amor conyugal en sí. Se decía que solamente las feas eran fieles. Qué deterioro había no solamente en los hombres, sino también en las mujeres, al punto de que eran tan infieles las mujeres, porque no eran valoradas, no eran consideradas, que quizás buscaban un amor ajeno, un amor prohibido, y así eran totalmente infieles. Y los hombres llegaban a expresar su sentimiento de esta manera, y algunos decían: busquemos, vayamos a la fea y estaremos seguros, porque son las únicas fieles. Entonces un matrimonio feliz era una excepción. Como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día un matrimonio constituido y de muchos años es como que es para ponerlo por televisión y hacerlo público como algo extraño. Especialmente en el ámbito de los artistas y de aquellos famosos, que un matrimonio haya perdurado siempre en fidelidad es algo sumamente extraño. Y qué triste que también podamos decir que eso remitido al ámbito religioso también está sucediendo. Qué triste, hermano, ¿no? Y se está permitiendo, y por permitirse es que se está tomando como una costumbre y algo que es normal, que está todo bien, entonces todos los practican, porque si los líderes permiten y enseñan, entonces hasta los líderes también son infieles, entonces las ovejas siguen el ejemplo de los dirigentes. Para eso están, para ser ejemplo. Tengo unos cuantos ejemplos que extracté. Por ejemplo, Ovidio, que fue un poeta latino de Italia del siglo 43 a.C., y miren los siglos que estamos hablando, ¿no? Y luego Plinio, escritor militar romano del siglo I, ellos tuvieron 3 mujeres: César y Antonio 4, Sula y Pompeyo 5, Herodes 9. Tulia, la hija de Cicerón, tuvo 3 maridos. Nerón fue el tercer marido de Popea y el quinto de Estatila Mesalina. Por eso las epístolas o las cartas pastorales establecían que el ministro dirigente cristiano debe ser marido de una sola mujer. Porque quizás tú te has preguntado, pero ¿por qué Pablo dice eso? Si nosotros cuando leemos estamos viendo de un evangelio que fue bien recibido, de un evangelio que cambió vidas y que se empezaron a formar las iglesias. Pero ¿qué pasa? Que ellos venían con una cultura de esta índole, con una historia, un trasfondo de esta índole, en donde se debía arrancar de raíz todos esos males. Entonces, para eso es necesario un poquito ver la historia y recordar lo que se estaba viviendo en esos tiempos, y que era importante que eso no ingresara a la iglesia, que no ingresara en el pueblo de Dios. Entonces, en un mundo en el que hasta los puestos de máxima responsabilidad estaban inundados de inmoralidad, la iglesia cristiana debía mostrar la castidad, la estabilidad y la santidad del hogar cristiano. Fíjense en ustedes que los puestos de responsabilidad son puestos honoríficos donde se muestra ejemplo, y yo me pregunto, ¿en el presente no tendría que ser lo mismo? Porque estamos hablando de un pasado bastante distante, de una cultura que debía ser removida totalmente de raíz, de una historia que venía con mucho trasfondo pagano y de mucha inmoralidad, de mucha disfuncionalidad, poca enseñanza. Y yo me pregunto en el presente, con tanta enseñanza, con tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta ciencia, tanta revelación, tanto obrar del Espíritu Santo en nuestros tiempos, ¿no tendríamos también que la iglesia ser ejemplo de castidad, de estabilidad matrimonial, de familia y de santidad en el hogar cristiano? Es una pregunta para que tú te la respondas, hermano, para que todos nos respondamos. Pero vamos luego
A otro requisito podríamos decir el de ser sobrio. Sobrio dice, templado, moderado, prudente, sensato. Los placeres de esta persona, de la persona sobria, no son primariamente los de los sentidos, como por ejemplo los placeres de los borrachos, sino son los del alma. La persona sobria, templada, moderada, prudente, sensata, le va a dar lugar a todos los sentidos que tienen que ver con el alma, el desear, el sentir del alma, y no los sentidos visuales, del tacto, los sentidos del sabor, del olor, del oído, porque a veces hay personas que con solo sentir un olor, sus comportamientos empiezan a desvariar. Algunos pueden sentir un perfume femenino o masculino y pueden su mente empezar a volar. O empiezan a sentir sensaciones en su cuerpo. Otros podrán sentir olfatos de marihuana, de droga, no sé. De todo tipo de esos adictivos que los vuelven adictivos con solo respirarlos. Otros pueden sentir el perfume de los alcoholes, de los vinos. Y entonces sentirse atrapados ya a empezar en esa adicción que llevan. Entonces, este hombre sobrio, este dirigente sobrio, está lleno de lo espiritual y de lo moral. No le va a dar lugar ni al olfato, ni al oído, ni a los ojos, ni a la boca, ni al tacto, ni a nada de eso. No es dado a los excesos, en este caso en el uso del vino y de cuántas cosas más, excesos. Es aquello que pasa en los límites de lo normal y ya pasa a ser peligroso porque nunca debemos arriesgarnos, hermanos, a pasar los límites de lo normal. Ahí está el peligro. Cuando ya empezamos a ver que estamos pasando esa línea divisoria, tenemos que volvernos, hermanos, porque ahí corremos el riesgo de caer en el pecado. Sino que esta persona sobria es moderada, es equilibrada, es calmo, cuidadoso, firme y sano. Ejemplo de persona sobria está Teófilo. Me gustaría leer Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Excelentísimo, ilustre, buen, honesto. Muchas veces la palabra excelentísimo se lo usaba para los reyes, para los emperadores, como para demarcar un privilegio, un estado imperial de reino, de gobierno, y se ponía entonces como antecesor al nombre, se ponía el excelentísimo. Y Teófilo puede ser un nombre o título de honor de la persona. Teófilo significa persona que ama a Dios o es amada por Dios, también amigo de Dios. Y probablemente Lucas, dicen algunos escritores, no se refiera a una sola persona determinada, sino a los cristianos convertidos del paganismo, los temerosos de Dios o los adoradores de Dios. Pero yo en lo personal pienso que estaba haciendo referencia a una persona en especial, que le estaba escribiendo por orden a esa persona en especial, a ese excelentísimo, a ese ilustre Teófilo. Entonces, esa persona, para tener ese nombre y para dirigirle estas palabras y esta carta a él, realmente porque esta persona era sobria, era templada, moderada, prudente, era sensata, era un verdadero dirigente, calmo. Qué importante que es la calma hoy en día. Cuidadoso de sus movimientos, de sus pensamientos, de sus acciones, de sus palabras, equilibrado, firme, sano. Porque el dirigente, ministro, anciano, obispo, cristiano, debe ser sobrio y no debe darse a excesos a ninguna cosa, menos al vino, al paroinos. El exceso al vino significa paroinos. Y en el mundo antiguo, el vino era de uso corriente. Cuenta la historia que la provisión de agua era deficiente y a veces peligrosa. Entonces el vino era la bebida más natural. El mundo antiguo no es que
no se diera cuenta de los peligros del alcohol, porque para eso nos remitimos a este proverbista que escribió Proverbio, por ejemplo, capítulo 23, versículo 29 y 35, y fíjense en cómo expresa él el peligro del vino si no lo usamos bien, con prudencia. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en baldes? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Miren que este proverbista me encanta porque él aún dice, no mires al vino, porque parece que estas personas que son inclinados a tomar con exceso en vino, con el solo mirar el color rojo del vino, se tientan a embriagarse. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente, dice, morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, y cuando despertaren, aún lo volveré a buscar. Dice, para los que van buscando la mistura es la mezcla, o la mezcolanza, el cóctel, el popurrí de varias cosas. Entonces, podemos ver, hermanos, que el que ha buscado la mistura, como lo expresa aquí el proverbista, es porque ya se ha excedido en los límites normales. Porque vaya a saber qué tipo de mezcla ha hecho. Porque ahí está el peligro. Un vino puede no llegarnos a hacer mal. Pero si empezamos a mezclar un poco de vino con otras bebidas, puede llegar a ser peligroso. Distintos tipos de graduaciones, distintos tipos de azúcar fermentado, ahí pueden llegar realmente a hacer mal al cuerpo del ser humano. Y también tenemos Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, si el vino es escarnecedor, he buscado lo que significa escarnecedor, dice soberbio. Una persona escarnecedora es soberbia, presuntuosa, insolente, burlador y egoísta en griego. Esos son los significados en griego de escarnecedor. Entonces, si el vino es escarnecedor, lo vuelve así al ser humano, la sidra también alborotadora, otro tipo de bebida alcohólica, dice, cualquiera que por ello yerra no es sabio. Porque el tema no está en sí en la bebida, el tema está en cómo usarla la bebida. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo justamente usó el vino como símbolo de su sangre. Podría haber elegido cualquier otro líquido, otra semejanza a su sangre, pero eligió el vino, porque el vino no es malo. Entonces se investigó que el vino que bebió Jesús en la última cena tenía un breve añejamiento con una graduación alcohólica en torno a los 14 grados, procedente de unas uvas que se conocen como Syrah, que es una uva tinta, una uva roja, y se define como un caldo denso. Y he buscado un poquito porque no soy muy entendida en este tipo de tema de vinos y de graduaciones y todo eso. Y fíjense en ustedes que el Oporto y el Jerez tienen una graduación del 20%. Y me quedé pensando, porque realmente las reposteras, ¿y quién de nosotras, mamá, en la casa no hemos usado un Oporto o un Jerez? O uno de esos tipos de vinos bien dulce para endulzar una torta, para endulzar un postre. Y por eso es que a veces un pedacito de postre, un pedacito de torta nos puede hacer tanto daño, porque estamos comiendo una porción con mucha graduación alcohólica. Entonces, los estudios vieron que posiblemente, esto es un posiblemente, porque ir realmente a descubrir cuál fue el vino que Jesús usó, realmente se tiene que hacer una investigación muy remota y se llegó a la conclusión que podría haber sido este tipo de vino de uva tinta con un grado de graduación de 14 grados. Entonces, queridos hermanos, ellos bebieron en su última cena el vino y seguramente en las casas siempre había una botellita de vino donde comían, porque recordemos que el agua no era buena, entonces que el vino era de uso corriente para usarlo para el bien,
para purificar el agua, en fin, para que el agua no fuera tan dañina, que ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Entonces hay historias tristes de lo que les sucedió a las personas que se entregaban demasiado al vino. Como por ejemplo tenemos Noé, que no vamos a analizar porque conocemos bien la historia de Noé con su embriagamiento. Lo tienes en Génesis capítulo 9, versículo 15 al 27, lo puedes leer, lo que pasó por estar embriagado. A Lot, otro caso muy conocido también, en Génesis si quieres puedes leerlo, 19, versículo 30 al 38, lo que le sucedió también a Lot por estar embriagado. Y Amnón sí me gustaría leer porque es una historia que a veces se la conoce y a veces no se la recuerda. Entonces vamos a leer 2 Samuel capítulo 13, 28, con uno de los hijos de el rey David. Solamente nos vamos a remitir a este caso del vino, la embriaguez por vino, porque Amnón tuvo muchos, podríamos decir, detalles en su vida, bastante malos, pero nos vamos a remitir al vino nada más. Dice, y Absalón, 13:28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Fíjense, aquí había una venganza por ejecutarse, ¿no es cierto? Absalón, si bien eran medio hermanos, pero había un tema pendiente de una venganza pasada, que no la vamos a tratar ahora, pero sin embargo Absalón sabía que había un momento en que Amnón era dado a la borrachera y que en ese momento no iba a poder actuar con todos sus cabales, entonces era el momento adecuado para darle muerte. Y realmente se ejecutó esa muerte, esa venganza, porque él estaba embriagado, porque si hubiera estado con todos sus sentidos cuerdo, hubiera estado sobrio realmente, podría haber dado un grito de alerta o podría haber actuado de otra manera, pero estando ahí con el corazón alegre, mareado, ni dándose cuenta de lo que estaba sucediendo en su entorno, la muerte le llegó. Entonces fíjense, hermanos, lo triste de las historias que están registradas en la Biblia por embriaguez, que nos deberían hacer pensar. Siempre que se embriaga una persona, algo sucede. Alguna situación sucede, familiar, extrafamiliar. Un hombre que llega embriagado a su casa, seguramente va a haber violencia, va a haber golpes, va a haber palabras torpes. ¿Cuántas cosas suceden cuando pasamos y excedemos los límites de lo normal y de lo bueno? Entonces ahora sí, contemos un poquito que en esos tiempos el vino se solía beber mezclado con agua. 2 partes de vino a 3 de agua. Entonces, de esa manera, ellos podemos decir que la purificaban al agua, porque sepamos que hoy nosotros tenemos pastillas purificadores, tenemos plantas potabilizadoras del agua y demás, pero en esos tiempos nada de eso existía, estaban los aljibes, estaban los pozos o las aguas corrientes, pero no eran muy buenas las aguas, entonces, de esa manera, mezclando el agua con el vino en esas partes, 2 de vino más 3 de agua, es como una manera de potabilizarla al agua. Pero sepamos siempre que un borracho era despreciado en cualquier sociedad pagana y cuanto más en la iglesia. Pero vamos a seguir adelante. Tanto nefalios como la palabra sobrio que hemos estado analizando como paroinos, que es aficionado al vino, tienen su doble sentido en esta sección que vamos analizando del versículo 2. Primero, nefalois quiere decir sobrio, pero también dice alerta y vigilante. Y paroinos quiere decir aficionado al vino, pero también quiere decir peleador y violento. Entonces lo que las cartas pastorales nos quieren dejar bien en claro, hermanos, es que el cristiano no debe permitirse nada que ensucie su conducta cristiana. ¿Se podrá tomar vino? Claro que se podrá tomar vino, pero no hasta el punto de volverlo un peleador, un violento, y de volverlo una persona que no esté alerta ni vigilante. Entonces, ahora vamos a pasar a la palabra prudente, sofrón en el griego, y luego la palabra que le sigue decoroso, que significa buenos modales, que es el cosmios en griego. Y aunque el término sofrón es intraducible, se lo tradujo por prudente. Y se traduce diversamente también por sano de mente, por discreto, por controlado, casto, en perfecto control de sus instintos sensuales. Esa es una persona prudente. A veces pensamos en la prudencia y pensamos en la prudencia al hablar, solamente en la prudencia al actuar y todo, pero también tiene mucho que ver con los instintos
que tenemos, los instintos sensuales. Prudente es la palabra contrario de la incontinencia y del descontrol. Platón, fíjense, me gustan estos filósofos, estos pensadores, realmente porque quedaron registrados en la historia para nuestra, podemos decir, edificación en algunas áreas. Y Platón la definía a la prudencia como el dominio del placer y del deseo. Aristóteles la definía como el poder por el cual se usan los placeres del cuerpo como manda la ley. Pitágoras decía que era el fundamento sobre el que descansa el alma. Este era un poco más profundo, ¿verdad? Ya estaba hablando del alma. Y Eurípides decía que era el más precioso don de Dios. Entonces la persona que es prudente tiene todas las partes de su naturaleza bajo perfecto control, lo que quiere decir que la persona que es prudente es aquella en cuyo corazón Cristo realmente está reinando como supremo, es el centro de su vida. Porque un corazón con Cristo, como que Cristo está en el corazón, en el centro, como supremacía, entonces podemos decir que realmente es una persona prudente. De lo contrario, el imprudente, podemos decir que es una persona que no tiene realmente a Cristo en su corazón. Luego está la palabra compañera que es cosmios, que se tradujo como decoroso, como de buenos modales. En algunas versiones figura como buenos modales, en la Reina Valera como decoroso. Y si entonces uno es decoroso en su conducta exterior, porque el decoro se muestra en lo exterior, es porque realmente es prudente también en su vida interior. Por eso es tan importante, hermanos, siempre trabajar exterior e interior, interior-exterior. No dejar ninguna de esas áreas olvidadas, sino ambas, porque todo se exterioriza. Lo que está dentro se exterioriza para afuera. Entonces se usa la palabra decoroso para describir al que es un buen ciudadano. También se describía así, un buen ciudadano era una persona con decoro. Y esta palabra describe a la persona cuya vida es hermosa y en cuya personalidad se integran armoniosamente todas las cosas. ¡Qué hermosa personalidad! Encontrar una persona donde hay armonía de todas las cosas, donde tiene una vida hermosa, donde tiene una vida digna de poder ser admirada. Y Platón describe al que es decoroso como el ciudadano que está tranquilo en la tierra, que cumple fielmente en su lugar y circunstancias los deberes que le conciernen como tal. No hace falta que a veces nos vengan a decir, acordate que este es un deber de la vida. Es que la persona prudente va a saber cuál es el deber en la vida, cuáles son aquellas cosas que irremisiblemente las tenemos que cumplir, porque es nuestro deber. Y esta palabra describe a la persona en la cual su vida es hermosa y en cuya personalidad se integran entonces armoniosamente todas las cosas. Entonces el ministro dirigente de la iglesia debe ser una persona que es prudente, que tiene bajo control todos sus instintos y sus deseos. Debe ser una persona que es decorosa, su control interior manifestándose en su integridad exterior. El ministro anciano dirigente debe ser una persona en cuyo corazón va a reinar entonces el poder de Cristo, porque solamente, hermanos, el poder de Cristo es el que nos puede transformar en personas decorosas, prudentes. Solamente el poder de Dios, porque por más que nosotros nos esforcemos en la carne, les aseguro que no lo vamos a poder lograr. Solamente invocando el poder de Dios que habita en nuestras vidas es el que nos va a dar la fuerza para ser personas de decoro y personas prudentes. Entonces vamos a poder reflejar también de esa manera la belleza de Cristo, porque somos cristianos. Y al usar ese nombre de cristianos estamos diciendo que Cristo habita en nosotros. Entonces el decoro tiene que habitar en nosotros, y la prudencia y lo sobrio y todo lo que vemos de ver la irreprensibilidad, todo eso tiene que habitar en el corazón de un hijo de Dios. Otro de los requisitos, hospedador. Entonces el dirigente, el ministro, el anciano, el obispo cristiano deben ser hospedador, acogedor, filóxenos. Y esta es una cualidad en la que el Nuevo Testamento hace mucho hincapié. Pablo exhorta a la iglesia en Roma a practicar la hospitalidad, en Romanos capítulo 12, versículo 13. Luego Pedro también dice, practicad la hospitalidad sin murmuraciones unos con otros, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9.
Entonces el ministro, anciano, dirigente, obispo cristiano debe ser una persona con un corazón y unas puertas abiertas. Puertas abiertas de su casa para hospedar. El mundo antiguo prestaba mucho cuidado a los derechos del huésped. ¿Por qué? ¿Por qué prestaba tanto cuidado en el mundo antiguo a este requisito, podríamos decir, del hospedaje? Bueno, porque se cuenta que en el mundo antiguo las posadas eran malas. Tenían muchas pulgas. Y muchas veces dice que se retenía en ella a sus huéspedes como rehenes, cuenta Platón. Qué triste, ¿no? Tener como rehenes en esas posadas donde no hay defensa alguna, donde nadie te puede defender. Los tenían ahí recluidos. Y las posadas tendían a ser sucias y demás caras. Y sobre todo, inmorales. En el presente nosotros diríamos prostíbulos. Pero eran las posadas donde los extranjeros tenían que pasar una noche, 2, 3, y tenían que buscar uno de sus lugares para pasar la noche o el día. Pero había un sistema de lo que llamaban amistades de hospedaje. Entonces algunas familias llegaron a un acuerdo de darse la hospitalidad. Esto me trajo como recuerdo a Jesús cuando eligió la casa de Lázaro, María y de Marta. La eligió como posada, como lugar para pasar allí un día, descansar, vaya a saber cuántos días. Jesús estaba en la casa de estos 3 amigos de Jesús. Entonces, estas familias llegaron a un acuerdo de darse hospitalidad por el hecho de lo que sucedía en las posadas. Entonces tenían que tener un mismo identificativo llamado emblema. Ambos tenían que tener este mismo emblema, este identificativo, el hospedador y el forastero, para identificarlo como amigo ancestral de su familia. Si el forastero llegaba y no tenía ese emblema, no se lo recibía, no se lo hospedaba en casa, porque quiere decir que no venía de esa familia donde se la conocía ancestralmente, a sus quizás padres, abuelos, bisabuelos, etc. Entonces, el que mostraba el emblema, la insignia, emblema, entonces se le abrían las puertas con libertad, se lo recibía realmente para que pase con toda tranquilidad, porque es que venía de una buena familia. Eso se tuvo que establecer en esos tiempos porque, como decimos, eran peligrosas las posadas, eran indignas. Y bueno, en esos tiempos el hospedaje, por eso el apóstol Pablo decía que los que puedan hacerlo hagan realmente. Y en la iglesia cristiana había maestros y predicadores ambulantes que necesitaban hospitalidad. Porque recuerden prédicas bastante anteriores cuando hemos hablado que realmente los maestros, predicadores, los evangelistas, no eran famosos en un solo territorio, sino que ellos tenían que trasladarse de territorios, de lugares a otros lugares. Entonces necesitaban sí o sí ser hospedados en alguna casa, en alguna posada, pero en este caso tenían que ser casas de cristianos. Entonces, tanto los maestros como los predicadores ambulantes necesitaban hospitalidad. Y había también muchos esclavos que no tenían casa propia, habían sido dados en libertad, no tenían casa ni familia propia, para quienes era realmente un privilegio que se les permitiera entrar en un hogar cristiano. Esos esclavos muchas veces no eran cristianos, no conocían el evangelio, pero quizás tenían la oportunidad de conocer el evangelio cuando eran hospedados por la casa de los cristianos. Y también estaban los extranjeros, para quien un hogar cristiano abierto era y es una bendición. Ahora, remitiéndonos al presente, me puse a pensar que en esos tiempos era así realmente y que se debía ejercer como un ministerio el hospedar a estas gentes que necesitaban realmente, ¿no? En el presente nosotros tenemos hoteles. No hablemos de 5 estrellas porque eso es un lujo, eso es un privilegio. Podemos hablar de 4 hasta de 3 estrellas, ¿verdad? Que son los hoteles más sencillos, podemos decir. Pero como sea, son hoteles con habitaciones privadas, donde sabemos que esa habitación no va a entrar más que el que se hospeda. También podemos pensar que por lo menos un bañito limpio vamos a tener, una ducha para bañarnos, una toallita, un jabón para higienizarnos en el presente. Pero yo me he puesto a pensar, hermanos queridos, que recibir hoy en el presente un extranjero, aunque diga ser cristiano, aunque traiga un título de un ministro especial, puede llegar a ser un terrible problema para toda una vida. ¿Puede esta persona extranjera dejar una semilla de destrucción? A veces quizás por un solo día que se hospede en nuestras casas puede dejar una siembra muy mala, infructuosa, podemos decir, hasta una destrucción familiar, y se han conocido de situaciones así, de personas que han venido con otros pensamientos, con otras ideas, con otras intenciones, y que han venido y han dejado esa siembra. Y aunque ha sido muy cortito el tiempo de hospedaje, se han ido, pero han dejado la siembra.
la siembra mala, la siembra de veneno y de destrucción. Entonces yo entiendo y comprendo que en esos tiempos era muy necesario practicar el hospedaje y sin quejarse, sin murmurar, ofreciéndole lo mejor a esos ministros, a esas personas, pero en el tiempo presente hay que estar alerta a este tema. Las enseñanzas son para todos los tiempos, la Biblia es para todos los tiempos, pero debemos tener mucho cuidado porque las intenciones y el estilo de vida que hoy se vive no es el mismo, ni las enseñanzas, ni las exigencias, ni la moralidad que se exigía en ese tiempo ya con las iglesias formándose y con predicadores como los apóstoles que no permitían nada que no sea permisible a lo moral, a la vida, a la destrucción familiar y todo eso. Hoy en día se puede recibir una persona en la cual no esté instaurada esa moralidad, no esté instalada esos principios bíblicos, esas enseñanzas como que esto es así irrevocable. Entonces, tengamos cuidado hoy en día con el tema del hospedaje. Dejémonos guiar por el Señor y no nos dejemos influenciar por las tendencias y las costumbres y las intenciones que se trae de lejanas tierras. Así que, bueno, hermanos, ese punto lo tenía que aclarar porque el Señor me lo ministró y estuve pensando, yo decía, qué difícil que es en el presente hospedar a veces a gente que vienen así con hogares disfuncionales, con pensamientos y quizás con dirigentes que traen otra forma distinta de pensar de nosotros. Vienen direccionados de iglesias que vienen donde quizás para nosotros lo que es importante para ellos no lo es. Entonces, tengamos cuidado con el tema de hospedaje. Hoy en día a veces hasta los pastores, los ministros prefieren hospedarse en hoteles y estar recluidos solos allí. Bueno, algunos con otras intenciones, pero algunos buenos prefieren estar allí recluidos para no tener interferencia, no tener distracción en sus mentes y en fin, tantas cosas. Cómo ha ido variando, cómo ha ido cambiando la cuestión del hospedaje. Pero si podemos, hermanos, hospedar y si sabemos a quién vamos a hospedar, hagámoslo lo mejor posible y sin murmuración, sin queja, sin contienda, sin chisme, sin crítica, sin nada de esas cosas que a veces la crítica, el chisme y todo ese tipo de males en el ser humano pueden dejar siembras malas. Entonces que el Señor nos ayude con el tema del hospedaje. Bueno, luego sigue diciendo, apto para enseñar. Seguimos con el versículo 2, es un versículo muy rico, para mucho hablar de este versículo, pero bueno, hay que extractar por amor al tiempo. Apto para enseñar, didácticos. Entonces, el dirigente, el ministro, el anciano, el obispo cristiano debe tener facilidad para enseñar. El maestro debe predicar a los inconversos y enseñar a los convertidos. No se puede empezar a la inversa. No se puede empezar tratándole de enseñar a un inconverso cuando los principios básicos de la conversión no lo ha entendido. Entonces le prediquemos el evangelio primero para luego llevar a la enseñanza, que ya es lo que le corresponde a los convertidos. La enseñanza es un deber primario del predicador y del anciano dirigente cristiano. Y lo segundo importante es que la enseñanza más efectiva no se imparte hablando, sino siendo. Eso es lo que debe caracterizar a un predicador, a un ministro, a un maestro, a un pastor, a un evangelista, a un profeta. Siendo. Porque predicar se puede predicar mucho y bonito, y se conoce hoy en día, y nos dejan asombrado, anonadado las prédicas de muchos predicadores altilocuentes. Pero, ¿están siendo verdaderos maestros? ¿Su vida es una maestría? Siempre digo, fijémonos, indaguemos, analicemos cuál es la vida del maestro, porque la vida tiene que ir acorde a lo que se predica. Eso ya lo hemos tratado en la prédica anterior, justamente, el testimonio. Entonces, hasta una persona que no tenga el don de palabra, que no sea fácil de poder elaborar una prédica magistral, puede enseñar viviendo de tal manera que se pueda ver en ella el reflejo del maestro. Algunas personas entonces van a enseñar silenciosamente sin abrir su boca, sin tener un diccionario en su mente, simplemente en el diario vivir. Hay gente que nos observan todos los días y estamos enseñando conductas, reacciones, personalidad, carácter. Estamos enseñando en el trabajo, en la calle, en el hogar, en los súper, en los negocios, etc. Estamos enseñando, hermanos, cómo se debe vivir. O sea, alguien en quien Cristo vive otra vez en la tierra. Y esto fue maravilloso para mí, esta frase la amo. O sea que un maestro realmente puede ser aquel que está viviendo de tal manera que es como que si en su vida lo estuviera haciendo vivir a Cristo en la tierra nuevamente. Sabemos que Cristo está en el cielo, se fue para que el Espíritu Santo viniera, ¿verdad? Pero
Un cristiano puede vivir de tal manera que alguien pueda decir: yo cuando te veo a vos, veo a Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermanos! Las cualidades de Cristo, la mansedumbre y la humildad, la templanza, todo lo que Cristo tuvo, ese carácter, esa personalidad, el rabino por excelencia, la perfección, la prudencia, todo lo que Cristo fue. Y vemos que esas cosas se pueden alcanzar. Jesucristo es nuestro Maestro y nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros hiciéramos lo mismo que Él hizo en la tierra, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántas veces la voluntad nuestra va a ir contra la voluntad de Jesucristo y nos duele? Y es duro. ¿Y cuántas veces vamos a tener que sacrificar nuestra voluntad para poderlo vivir a Cristo en la tierra? Sigamos. Acá dice: primero no dado al vino, no pendenciero. No importa el orden, hermano, lo mismo lo vamos enlazando uno con el otro. No pendenciero, plectes, golpeador. El Señor no nos ha enseñado a ser pendencieros, a ser golpeadores. Por el contrario, cuando a Jesucristo le insultaban, Él no devolvía el insulto, sino por el contrario, enmudecía muchas veces y se callaba, teniendo la palabra sabia para poder refutarle a muchos de ellos que lo insultaban. Jesucristo no insultaba. Cuando le golpeaban, Él no devolvía el golpe. Al contrario, nos enseñó a dar la otra mejilla. Tiene mucha enseñanza esa parte, pero la vamos a ver más adelante. Y cuando sufría, no amenazaba. Entonces, bajo ningún punto de vista, un ministro anciano dirigente cristiano puede golpear física o verbalmente a otro cristiano. O sea, ser irascible, violento, dominante, de mal genio y acción, cosas que le están prohibidas a un cristiano. ¿Y cómo se está viendo ahora, aún en las pantallas televisivas, la agresividad, la violencia? Todo este tipo de conductas que antes por lo menos quedaban recluidas para los lugares secretos, los lugares ocultos, donde nadie se entere, nadie sepa lo que pasa aquí. Ahora todo se lo expone públicamente en la pantalla televisiva, en todos lados, hermanos. La violencia, parece que hay una sed, un deseo de mostrarla, la violencia. Entonces, hermanos, bajo ningún punto de vista, el dirigente cristiano puede tener estas características, no las puede tener. Y vamos a la apacible. Está entremezclado en el versículo 3. Apacible. El ministro anciano, el dirigente cristiano debe ser apacible, benigno, también es otra de las cualidades. Son sinónimos. En algunas traducciones figura como benigno, en otras como apacible. En griego se usa la palabra epeikeis, otra palabra intraducible como la que vimos recién, pero vamos a volvernos a Aristóteles de Grecia del 384 a.C., que describe la acción de epeikeia, o sea, de apacible y de benigno, como. Me gustó mucho, porque estos sabios nos enseñan. A veces es lindo rescatar las enseñanzas de los sabios. Dice: ser una persona apacible y benigna es perdonar las faltas humanas, mirar al legislador, no a la ley, a la intención, no a la acción, al todo, no a la parte, al carácter en conjunto y no solamente en un momento determinado. Recordar el bien antes que el mal y el bien que uno ha recibido más bien que el que uno ha hecho. Soportar la injuria, desear resolver una cuestión con palabras mejor que con obras. Y estas palabras son muy profundas porque a veces nosotros nos focalizamos en una parte y no vemos en sí en todo el conjunto, todo el entorno, la totalidad. Y bueno, rescatemos nosotros lo que nos edifique de estas palabras de estos científicos. La atmósfera de muchas iglesias cambiaría realmente, hermanos, si hubiera en ellas más benignidad, apacibilidad. Hoy vemos que hasta en las iglesias, en los lugares donde tendría que haber pacificadores, por lo menos nuestras almas tendrían que ser transformadas al entrar a un templo, a una iglesia. Pero sin embargo a veces se ve ya todo lo contrario, pero esta atmósfera de benignidad y de apacibilidad se tendría que ver y cómo cambiarían muchas veces las iglesias. Ya entran enojados los dirigentes, no y dirigentes también, todos entran enojados en una atmósfera de calle, de mundo, de las tinieblas, y eso mismo se instala en las iglesias. Y por eso muchas veces las iglesias se transforman en reclutorios de personas golpeadoras, violentas verbalmente, podemos decir, y alejados de lo que son los propósitos divinos de Dios como iglesia, como cuerpo de Dios. Ser transformada nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Entonces el dirigente, ministro, anciano, cristiano, obispo, debe ser pacífico, amajos. Pacífico, hermanos. Tenemos que procurar, practicar. Así como dice acá que practiquemos la hospitalidad, practiquemos también el ser pacíficos.
La palabra griega quiere decir indispuesto a pelear. Fíjense en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice el apóstol Pablo a Timoteo: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que hay aún hasta cosas que se van a tratar dentro de las iglesias que van a llevar a que tengan disputas, peleas, que para nada van a edificar, porque en realidad la edificación de Dios es a través de la fe, no de esas genealogías y de esas fábulas que no nos ayudan para nada. Entonces recordemos que eso le estaba diciendo el apóstol Pablo, porque hoy en día se ven programas de debates religiosos. Y es muy triste, hermano, porque un debate comienza bien pero termina mal. Terminan insultándose, distintas denominaciones, distintos credos, distintos pensamientos, distintas religiones terminan peleando, aunque sean temas espirituales. No tendrían que existir los debates religiosos, porque para nada edifican, dejan una atmósfera fea y dejan un evangelio que no es el evangelio de pacificación que nuestro Señor mandó y trajo a la tierra y nos enseñó. Un evangelio de paz y no de guerra y de exposición, de agresión, de odio. Se termina odiando en vez de que tenemos que amar al pecador y al prójimo, que no piensa igual que nosotros, tenemos que orar por ellos. Pero estos programas de debate religioso están trayendo mucho conflicto y está desvirtualizando a la iglesia de Dios. Está desvirtualizando al cristianismo y subliminizando aquellas otras religiones que practican otro tipo de vida distinto, que no andan en debates, practican vidas de austeridad, practican vidas de meditaciones y todas esas cosas que dentro de todo son factores que tienen que ver con el alma, con tratar de acercarlo al hombre, al alma, con Dios. Pero los debates, ¿cómo lo van a acercar a Dios? Si terminan odiándose, terminan peleándose y por poco no se agarran a trompadas, y en algunos casos se han agarrado a trompadas entre distintos ministros religiosos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios debe ser expuesta de una manera que no lleve al hombre a dejar de ser pacífico. Debe ser un pacificador no rencilloso, que era realmente lo que caracterizaba a quienes, a los falsos maestros. Los falsos maestros eran rencillosos, provocaban rencilla. 1 Corintios 1, 11 al 12 dice, también el apóstol Pablo hablándole allí a los corintios le dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, y el más espiritual decía: yo de Cristo. Entonces, que ni aún esas cosas son importantes. ¿Qué importa de qué pastor somos? ¿Qué importa de qué denominación somos? Sino porque un pastor sea de una iglesia de multitudes, vamos a ser más espirituales o mejores personas que si somos de un pastor de 10 ovejas quizás, o no tan afamado, o no tan rico, o no tan prosperado, o no tan cualquier cosa. Entonces, hermanos, ahí el apóstol Pablo le está haciendo ver a los corintios: dejen esas contiendas, porque yo ya he sido informado de la situación de ustedes. Están peleándose por cosas que nada tienen que ver con la edificación de la iglesia, sino que lo único que provoca entre vosotros es contiendas. Contiendas, peleas. Entonces, hermanos, que seamos sabios para vivir la vida. Ya queda poco tiempo sobre la tierra, hermanos, seamos sabios, porque de esta tierra nos tenemos que ir como pacificadores. Una de las condiciones dice buscar la paz entre todos, de todos, y la santidad sin la cual nadie va a ver a Dios. Entonces, una de las características para irnos en el arrebatamiento. Sigue diciendo esta listita que el ministro dirigente, el anciano, el obispo cristiano debe no ser codicioso, dice, de ganancias deshonestas o avaro, que también el último requisito del versículo 3, codicioso de ganancia deshonesta, avaro. Entonces, debe estar libre del amor al dinero. Y qué difícil no es amar el dinero. ¿Quién no quiere tener más dinero en su bolsillo? ¿Quién no quiere tener más dinero en su cuenta? Pero es necesario el dinero para vivir, claro, pero no amarlo tanto al dinero, de no dormir de noche, de tener la mente trastornada por cómo hacer más dinero, de destruir una familia. ¿Cuántos hogares se han destruido por el amor al dinero? Hombres ausentes en sus casas por trabajar y horas y horas y horas en el trabajo para tener más dinero, destruyendo su propia familia. Entonces, ahora estamos hablando, claro, de los dirigentes cristianos, no estamos hablando de la vida secular, pero todo va en un orden, hermano, porque el hogar cristiano también tiene que tener estos requisitos. Entonces, se debe saber que hay valores que están por encima del precio del dinero, que el dinero no puede ocupar el mayor lugar en nuestros corazones, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. El obispo, el ministro, el anciano debe estar lejos de la actitud de Judas. Juan 12, 5 y 6 dice:
Judas dice esto: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, como haciéndose el que amaba a los pobres? Y sigue diciendo, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, hermanos, estar en un ministerio donde se maneja dinero, pero no tener prudencia, sobriedad, tener un corazón como el corazón de Cristo, es muy peligroso. Entonces los dirigentes tenían que ser diestros para manejar dinero, porque necesariamente en todo ministerio se maneja dinero, pero se debían tener estos requisitos de no ser codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, enriquecerse por medios deshonestos, que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esas características tenían que tener los diáconos, que también son los ministros, dirigentes, los colaboradores, los siervos, los servidores, sobrevedores, veedores, como los llamemos, hermanos. Estamos para edificación de la iglesia los unos de los otros, entonces todos somos dirigentes para ayudarnos a que la iglesia crezca. Y también, ¿qué le decía Pablo a Tito? Tito capítulo 1, versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren, en este versículo encierra casi todo, dice, que el obispo sea irreprensible, la primera característica en la cual se desglosaron todas las que estamos analizando, como administrador de Dios. Sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En esta carta ya el apóstol como que por ahí agrega unos sinónimos más, que es el de no ser soberbio, no ser iracundo, no dado al vino que lo vimos, no pendenciero, peleador, y no codicioso de ganancias deshonestas, avaro. Entonces son requisitos muy importantes, se los tienen en cuenta en el presente, hermano. ¿Para qué hablar de este tema, verdad? Si un tema archiconocido, podemos decir, es un tema que está trayendo mucho dolor al cristianismo, mucha fractura y mal testimonio al cristianismo. Cuando el Señor es el dueño del oro y de la plata, debemos saber que Él da, que Él quita, que el Señor va a proveer para todas nuestras necesidades, que no hay que ser codicioso, porque el ser codicioso es desear más allá desmedidamente de lo natural, de lo normal. Entonces, debemos tener cuidado esta área. Debemos estar lejos de tener como meta principal la adquisición de tesoros terrenales, aun cuando los medios empleados sean honrosos. O sea, que nuestro corazón no esté puesto como prioridad para la adquisición de cosas terrenales. Porque vamos a ir a un ministerio no diciendo, bueno, yo voy a entrar en este ministerio porque con lo que yo gane voy a poder tener esto y aquello, voy a poder formar mi familia, voy a poder tener una casa, en el presente un auto, en el pasado no existían los autos, pero podemos tener adquisición gracias al ministerio. No, entremos al ministerio con el deseo, el afán y el sentido y el amor a servirlo a nuestro Señor. Y en el camino entonces vienen las ganancias que son honestas y que nos van a ayudar a adquirir todo lo que deseamos terrenalmente. Entonces veamos cómo ordenamos las prioridades en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque depende cómo esté nuestro corazón y depende cómo esté nuestra mente, va a estar nuestro accionar. Entonces que el Señor nos ayude a ser prudente en el tema del dinero, es un tema muy peligroso, que el que lo ama el dinero sería mejor que no tocara esas áreas, porque es muy difícil que uno que sea codicioso y avaro y que tenga esa tendencia a tener ganancias deshonestas pueda administrar bien una iglesia, un ministerio de este orden. Entonces veamos, hermanos, a quién se pone frente a cargo de estas áreas administrativas que son necesarias siempre en una iglesia, en una comunidad, en un pueblo, en un lugar, como para manejar en aprobación divina total 100%. Y luego dice no dado al vino, acá que ya más o menos hemos tratado este tema, pero la Escritura evita los extremos. El mismo Pablo aconsejó a Timoteo a usar un poco de vino a causa del estómago y de sus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿los dirigentes de las iglesias pueden enfermarse? Claro, hermanos. Yo lo digo esto porque sé que muchas veces se juzga a los siervos de Dios cuando se enferman y dicen, es porque alguna maldición le ha caído, es porque algo ha hecho malo. Miren, hermanos, 1 Timoteo 5:23, y ya con esto finalizamos, dice, Pablo le dice, ya no bebas agua. Recordemos que hemos dicho que el agua estaba contaminada, que el agua no era de buena calidad en esos tiempos. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Por causa de qué? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quiere decir que Timoteo frecuentemente vivía con enfermedades.
Entonces quizás, ministro, tú vives en un lugar donde el agua se la purifica bien, pero hay otro ministro que vive en otras regiones donde el agua no se la purifica bien. Entonces quizás a veces lo que podría ser para nuestra sanidad como el agua, que es tan buena para todo, puede llegar a ser nociva, como en el caso de Timoteo, que el agua le estaba destruyendo el estómago. Entonces ahí Pablo le da un buen consejo. Sabe que Timoteo no se iba a emborrachar. Conocía a Timoteo, qué clase de discípulo era. Entonces le decía, Timoteo, no bebas agua ya. Más bien usa un poquito de vino porque eso te va a hacer bien. Eso te va a sanar el estómago, va a ayudar a que todas tus enfermedades que tienes a causa de la contaminación del agua que has tomado en algún lugar, en algún viaje, en algún territorio o en el lugar donde vives, te ha enfermado. Entonces se dan cuenta, hermanos, cómo nosotros podemos usar para el bien todas las cosas que Dios ha dejado para nuestro bien, o podemos usar para el mal aquello que nosotros queremos usar para el mal. No torzamos los caminos de Dios son buenos, la creación de Dios es buena, todo lo que Dios ha puesto a nuestro entorno es para nuestro bien, hermanos, si lo usamos con sabiduría y con prudencia, para la gloria de Dios todo. Entonces un bebedor de vino, una persona dominada por la bebida o un borracho, no puede ser un obispo, no puede ser un ministro, no puede ser un sano, no puede ser nada. El que no practica el dominio propio, el equilibrio, la temperancia, no tiene derecho a un lugar en el presbiterio, ni tampoco tiene lugar a ser padre de familia, hermanos, porque cómo se destruye con la borrachera, hermano, todo eso, tanto en la iglesia como en la casa, como en todos lados, en los servicios públicos, como ministros de autoridad. No se puede porque el cerebro tiene que estar cuerdo para tomar decisiones sabias, para ser prudente, para actuar como ejemplo a los que nos están mirando. Entonces, hermanos, Proverbio 23, 29 al 30 recién lo hemos leído, ¿para qué lo vamos a volver a leer? Allí el proverbista está diciendo todos los males y cómo nos debemos alejar de la mistura, aún de los colores que nos pueden provocar una seducción, acceder y embriagarnos. Aún los olores, a algunos le afectan, al que no, pero hay algunos que le puede afectar hasta los olores. Entonces el virus, sabemos, hermanos, que enciende la ira. En muchos casos, muchas personas han terminado dando muerte a otro a causa de la ira que se ha provocado por esa embriaguez. Que el Señor ayude a las iglesias, a los que están a cargo de las iglesias, que el Señor le dé sabiduría. Estamos en tiempos muy difíciles donde a lo bueno se llama malo, a lo malo se llama bueno, donde todo es permitido. Entonces no digamos que el vino es malo porque el vino no es malo, nunca fue creado para el mal, sino fue creado para el bien. Sepamos con sabiduría cómo usar todas las cosas y sepamos cumplir estos requisitos en nuestros tiempos, cómo podemos nosotros aplicar lo que Pablo le enseñaba a este discípulo suyo Timoteo para que seamos eficientes y aprobados en la presencia del Señor y podamos formar una iglesia sana, con miembros santos, con dirigentes santos, sanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a todo, querido pueblo de Dios.